Estamos en esta tercera parte del seminario Joseph Beuys, seminario impartido aquí desde Fundación La Bomba de Miel y que estamos haciendo en relación a el cuidado, la difusión de nuestra colección Biblioteca Fabio Di Camossi y que nuestro objetivo es comentar razonable y críticamente con ustedes, generando nuevos conocimientos a partir de los libros que poseemos en esta colección, y hemos empezado con los libros que tenemos aquí de Joseph Beuys, libros acerca del artista y libros escritos por el artista. Estamos trabajando entonces en esta tercera parte del seminario en el libro que lleva por título Ensayos y Entrevistas, un libro que está editado y publicado en una compilación de textos por Bernd Klusser. Estamos ahora leyendo de este libro una segunda parte del bloque de textos y entrevistas, ¿no? de ensayos, textos y entrevistas a Beuys y de Joseph Beuys, y estamos leyendo específicamente una que lleva por título, esta segunda, que es una conversación entre George Shellman y Bernd Klusser, que lleva junto con Joseph Beuys, que lleva por título Preguntas a Joseph Beuys por George Shellman y Bernd Klusser. Habíamos leído la primera parte que se había dado en el año 1970 y que giró de manera compleja, muy profunda, diría yo, ¿no? Muy compleja y muy profunda, sobre todo en las respuestas de Beuys sobre la idea de múltiple y sobre su noción conceptual al respecto, pero que por supuesto no se queda en ningún tipo de conceptualismo, sino que se expande de manera exponencial en todos los sentidos posibles, ¿no? Beuys ha hablado de muchísimas cosas. Vamos a ver cómo sigue ahora esta segunda parte, si es que sigue específicamente sobre esta problemática en torno, ¿no? al múltiple, que evidentemente no tiene que ver con la noción de obra sistemática, ¿no? del sistema del arte, sino que justamente es una problemática que Beuys relaciona con muchas otras cosas mucho más allá, ¿no? muy por fuera del sistema del arte. Vamos entonces a leer esta segunda parte, que es de junio de 1977. Vamos a ver de qué trata el asunto, ¿no? Esta vez en esto que van a seguir haciendo S y K, como están aquí nombrados, ¿no? Estas dos personas que están entrevistando a Beuys. Dicen S y K: algunas obras tuyas, y allí Klusser hace una llamada al pie, y entonces aquí nos aclara, dice, en esta parte, ¿no? La segunda parte de estas conversaciones, dice, en esta parte los interlocutores se tutean, sin duda porque el tiempo había aumentado el roce, ¿no? El conocimiento, la confianza entre ellos. Esto se trata de que en la primera parte las dos personas que están entrevistando a Beuys, ¿no? Lo tratan de usted. Aquí, ahora lo tratan de tú, de vos, ¿no? Algunas obras tuyas, ¿no? Se refiere entonces a algunas obras de Beuys. Le preguntan, ¿no? Están hablando con él ya, S y K. Algunas obras tuyas están asociadas a situaciones de necesidad y catastróficas. Así ocurre con el objeto, por ejemplo, trineo, al que se añade un equipo de salvamento. En ese environment, ¿no? Tanto como en el environment muestra tu herida y el múltiple que de ahí surgió, aparecen ideas de refugios contra ataques aéreos, heridas y muerte. En el objeto, por ejemplo, soporte para la espalda, se utiliza una cama de escayola para la curación de una deformación corporal. ¿Son el punto de partida de estas obras las catástrofes que tú has vivido personalmente o los traumas que tú has sufrido? Beuys responde:
Eso de las catástrofes que se han vivido personalmente es un tema muy difícil. Son personales todas las vivencias que se tienen, también aquellas vivencias que se experimentan durante las catástrofes o durante situaciones catastróficas. Creo que las cosas que he vivido en mi vida no han quedado sin efecto. Esta es, por ejemplo, la razón por la que fue instituida la Universidad Libre Internacional, porque había que oponer algo radicalmente alternativo a lo que está produciendo constantes catástrofes en este mundo, como por ejemplo la última guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, en la que algunas cosas como vivencias personales han influido en la creación de esos objetos, ¿no? Los objetos que nombran aquí las dos personas que lo están entrevistando, ¿no? Estos dos, ya en este caso amigos de Boyce, ¿no? Cercanos a Boyce. Continúa diciendo Boyce, pero hay que luchar continuamente con estos estados traumáticos, y esto no ocurre solo conmigo, sino con todas las personas. Esta es la esencia de la naturaleza humana. Tal como Nietzsche dijo, el hombre es el ser enfermo. Se trata, continúa diciendo Boyce, de una definición del ser humano. El hombre está enfermo y puede estar enfermo, debido, por ejemplo, a su libertad se desenvuelve en ámbitos que lo ponen en peligro. Si las vivencias personales, ¿no? Continúa diciendo Boyce, sí, tienen que haberse descargado en estos objetos, ¿no? Mis vivencias personales, si se hubieran descargado en estos objetos, habría sido una pena que así en todo caso no se hiciera, dice Boyce, ¿no? ¿Cómo podría ser, se pregunta Boyce, que hubiera producido arte de otra manera, ¿no? De otra forma? El arte, continúa diciendo, expresa lo vivenciado y va mucho más allá de la comprensión de un contenido lógico. Y es que el arte descansa solo sobre vivencias personales, y las vivencias deben tender naturalmente a la objetiva liberación de vivencias que tienen contenidos universales. Pero cuando uno se aproxima a estos contenidos universales y los aborda, hay errores que ocurren durante la lucha, no solo en mi caso, sino en general, errores. Esos han de ser redirigidos y afrontados de nuevo. De ahí que se produzca una lucha permanente, y creo que algo de esa lucha queda en los contenidos de estos objetos. S y K preguntan, en el objeto el silencio, ¿no? Objeto que se lleva ese nombre, el silencio, aportas la información acerca de la película mediante diferentes baños galvánicos, un baño de zinc. Sin embargo, el título de los carretes de la película muestra que tú tomas en consideración los contenidos de la misma en relación con su estado físico. Boyce dice, sí, es cierto, pero aparte de eso, contestaré a la pregunta con silencio. Aquí aparece una imagen de una obra que se llama Teléfono S línea y termina con un símbolo al final, ¿no? Una especie, vamos a decirlo así, ¿no? Una especie de 3 o de E invertida. Esto es un objeto de 1974 y la fotografía que aquí aparece también es de edición Shellman, ¿no? De la colección Shellman. Boyce entonces, a la pregunta anterior, responde, sí es cierto, pero aparte de eso, ¿no? De lo que señalan S y K, dice, contestaré a la pregunta con silencio. S y K preguntan, el objeto teléfono S línea E invertida parece ser una forma primitiva de la transmisión tecnológica de información. ¿Qué conocimientos se pueden obtener remitiéndose a esta forma originaria? Boyce responde, no conocimientos directos. El arte no está para darnos conocimientos directos.
Produce el arte conocimientos profundos acerca de la vivencia. Tiene que ocurrir en él algo más que cosas lógicamente comprensibles. El arte no es para ser comprendido. En este caso no sería necesario. Podrían aparecer sentencias lógicas en forma de un texto, por ejemplo. En los objetos, la cuestión aparece de un modo alusivo. Continúa diciendo Boyce. Con las 2 latas de conservas, ¿no?, de esta obra, con las que hizo esta obra, me fijé en la forma de comunicación infantil, ¿no? La idea esta del teléfono, hecha con 2 latas y un cordel, ¿no?, una cuerda, infantil, y la caractericé mediante un polo positivo y otro negativo. Vuelvo a leer. Con las 2 latas de conservas, ¿no?, que está hecha esta obra, me fijé en la forma de comunicación infantil y las caractericé mediante un polo positivo y otro negativo. De ese modo se subraya que es muy importante la comunicación, la conexión entre los individuos, que la comunicación incluso debe entenderse en un sentido universal. La forma de las latas ha de ser extendida, pues solo entonces así la cosa puede adquirir un significado. Las latas por sí mismas no pueden ofrecernos esto. Tan solo indican un mero procedimiento básico, 2 puntos, el concepto de transmisor y receptor, es decir, 2 situaciones que nos dicen si son personas individuales o grupos los que están en contacto. Se trata de una correa de transmisión, de un polo positivo y otro negativo, y los 2 empiezan a intercambiarse información. Sin embargo, esto todavía no es una manifestación de lo que podría llegar a ser una teoría contemporánea de la información. Las latas no nos pueden ofrecer eso, pero pueden proporcionarnos un estímulo y un impulso si una persona intuitiva se topa con todas estas cosas. No hace falta que sea de ese modo, puede ser otro, ¿no?, el que vea las cosas tal y como son, que vea simplemente 2 latas, las cuales no serán peores que una escultura de Brancusi, ¿no? Se ríe haciendo alusión, ¿no?, a esta vieja tensión, ¿no?, de Brancusi, con Brancusi, perdón. S y K preguntan, ¿tú crees que la intuición puede ser estimulada más por estas formas primitivas que por el teléfono tecnológico, por las latas que, bueno, se relacionan así perceptibles y pueden ser vivenciadas de esa manera? Boyce responde, cuando aparece un teléfono real, como ocurre en la obra Teléfono terroso, ¿no?, o Teléfono de tierra, se está sugiriendo algo más, dice Boyce, ¿no?, que en este teléfono, entre comillas, que es estas latas, ¿no?, con el cordel. Esta idea, ¿no?, de latas de cordel como este teléfono, este mecanismo teléfono en el juego de los niños. Entonces dice Boyce, ¿no?, cuando aparece un teléfono real, como ocurre en la obra Teléfono de tierra, ahí se está sugiriendo algo más. Se puede establecer ahí una comunicación, pero hay un terrón de tierra. Esto es más que una declaración sobre la naturaleza de la electricidad, 2 puntos. Se trata de un fenómeno que va bajo tierra y tiene una cualidad energética que uno puede caracterizar mediante un signo negativo. Sin embargo, ahora estoy accediendo a descripciones de esencia que preferiría eludir precisamente con los múltiples. Lo que quiero decir es que hay varios dibujos y environments que tienen mayor contenido conceptual, pero los múltiples a menudo son solo sugerencias minimalistas, alusiones. Son alusiones, ¿no? Considero que las interpretaciones, en tal sentido, son nocivas. Se puede describir algo y decir algo de las intenciones, y de esa manera se llega del modo más cómodo a la fuerza que hace que la cosa tenga algún efecto. Precisamente hay ahí
algo más que una apelación al entendimiento. Tomemos, por ejemplo, dice Boyce, el concepto de atmósfera. Algo tiene una atmósfera. ¿Cómo se puede experimentar esa atmósfera? No se puede entender de un modo plenamente racional esto de la atmósfera. Las atmósferas, continúa diciendo Boyce, han de ser percibidas, no pueden ser racionalmente verificadas. Todas esas cosas son un más, ¿no? Un signo positivo, un más. S y K preguntan, si no fuera así, ¿sería posible expresarlo de un modo racional y verbal? Boyce dice, sin duda, no serían necesarias más imágenes. No necesitaríamos representar nada, ¿no? S y K preguntan, en tus múltiples tiene lugar la presencia de ciertos animales, la liebre, el alce, la abeja. ¿Por qué? ¿Crees que la capacidad mitológica de los seres humanos llega todavía a saber que una liebre o un alce evocan un mundo de imaginación que va más allá del simplemente biológico y zoológico? Boyce dice, hace tiempo que esto ya murió. Pero de cara a prever su total extinción, uno ha de trabajar en la dirección opuesta y simplemente mostrar que en el fenómeno biológico hay algo que va más allá de la naturaleza. Con esas formulaciones acerca del mundo de los animales, me estoy refiriendo a los muchos significados que están en conexión con las formas de vida que habitan en el hombre y que habitan en el ser humano y que conocemos tan poco como a nosotros mismos. Hoy día la gente sabe muy poco acerca de la esencia de las cosas y no sabe mucho acerca del significado de la vida, menos aún de la totalidad de las relaciones del mundo. Esa es la razón por la cual hay tantas personas que no le encuentran ningún sentido a la vida y se suicidan. Falta toda la conexión de significados. Usando animales, por ejemplo, se puede acceder a la cuestión de qué es el ser humano y qué significado tiene. Con ayuda de un método fenomenológico, con una observación y una investigación factual y no ideológica, no guión ideológica, puede ser reconocida la esencia que va más allá de la apariencia. S y K preguntan, en tu obra se reconoce un incremento de la concentración en las cuestiones políticas. ¿Acaso los significados escultóricos tendrán en el futuro un valor secundario frente a los significados verbales de tus pizarras, tus textos y tus diagramas? Boyce dice, sí, sin dudas. Sin duda se trata de un cambio en el método y en el carácter de la apariencia de los objetos. Sin embargo, no llamaría esto una intensificación de la corriente de politización de mi trabajo. Se trata de un intento de eliminar el concepto de política, pues éste se haya ideologizado. Se trata de un concepto muy definido y no es eso a lo que me refiero. Esa es la razón por la que, al usar la palabra, explico que ese concepto es precisamente el que debemos sobrepasar, pues en la última era de la historia hay que reconocer que se produce una complicidad entre los intereses de poder de la industria y el Estado. Esta es la razón por la que prefiero decir que estoy interesado en el desarrollo de una alternativa real al sistema existente en el oeste y el este, ¿no? Se refiere, por supuesto, a las Alemanias divididas por el muro de Berlín. Esto supone desechar el concepto de política, pues es precisamente ese el signo de todo aquello por lo que la sociedad y por debajo de ella el espíritu sufre. Continúa diciendo Boyce, no es cierto que mi obra haya avanzado tanto hacia la verbalización. La verbalización ha adquirido, sin dudas,
un papel en mi obra, y así unos environments, objetos, esculturas y dibujos realizados más físicamente han tomado otro carácter. Sin embargo, por ejemplo, la obra Fuerzas Directrices, actualmente expuesta en la Galería Nacional de Berlín, se ha originado totalmente a partir del pensamiento y el habla. Sin embargo, luego la obra llevó a mi punto de vista hacia una mayor vitalidad. Pero no hay un gran abismo. El hecho de que las cosas cambien su carácter es un signo de que el concepto expandido de arte es un trabajo sobre las cosas. Eso significa que no estoy interesado por más tiempo en el mundo del arte, ¿no? No estoy interesado por más tiempo en el sistema del arte, en este gueto, ¿no? Que significa este sistema del arte, el mundo del arte, este gueto pseudo-cultural, dice Beuys. Continúa diciendo: esta es la razón por la que no he de hacer declaraciones acerca de la creatividad del artista y del arte moderno, sino que prefiero hacerlas sobre la creatividad del trabajo humano en general. Hemos de crear, continúa diciendo, una nueva base para el arte, porque la base del arte actual se ha hecho algo muy restringida en su desarrollo de estos últimos 100 años. Se ha convertido en el territorio de unos pocos intelectuales muy alejados de la vida de la gente. Pero si el concepto de arte se hace algo antropológico, si logramos hacerlo algo antropológico, se trata de algo totalizado y realmente referido a la creatividad humana, al trabajo humano y no solo a la obra de los artistas en el sistema del arte. Porque y se pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre el término arte ha de referirse a los pintores y a los escultores? Esta es simplemente una restricción que no existió antes, dice Beuys, ¿no? Por supuesto, antes de la modernidad y de la posmodernidad. S y K preguntan, por ejemplo, los pintores que hicieron de la pintura su tema, ¿no? O sea, te refieres a eso. Y Beuys dice, yo no tengo nada en contra de eso. Ese es el trabajo de un especialista. Pero el concepto de arte y cultura que todavía utilizamos siempre está en referencia a estos individuos. Ese es el comercio del arte moderno, y no es por casualidad que en los periódicos aparezca este tipo de arte en las portadas. En la portada no se encuentran noticias acerca de la investigación humana y su experiencia, sino de las tonterías perpetradas por los políticos. Y la cultura, el producto primario, es llevada a un lugar trasero. Se ha convertido en algo totalmente alienado de la vida, ¿no? O sea, cuando el arte no está en la portada, ¿no? Por ser parte de las tonterías, está en la parte de atrás, en el lugar trasero, dice Beuys, ¿no? Y se ha convertido, dice, en algo totalmente alienado de la vida. Nuestra cultura, continúa diciendo, está modelada no por la cultura, sino por los poderes económicos. No habría nada erróneo en esto si se tuviera el concepto correcto de economía. Hemos de adquirir otro concepto de economía entonces. Siempre he tratado de mostrar por qué el arte tiene que ver algo con la vida. Solo a partir del arte puede formarse un nuevo concepto de economía, en términos de necesidad humana, no en el sentido del gasto y el consumo. El arte, ¿no? Entonces, como en esto, ¿no? Que solo a partir del arte puede formarse un nuevo concepto de economía, se refiere a esto, ¿no? O sea, en términos de necesidad humana, no en el sentido de gasto y el consumo, la política o la propiedad. Pues por encima de todo, continúa diciendo Beuys, esto se ha de entender la economía como producción de bienes espirituales. Vuelvo a leer esto. Siempre he tratado de mostrar por qué el arte tiene que ver algo con la vida.
Solo a partir del arte puede formarse un nuevo concepto de economía, en términos de necesidad humana, no en el sentido de gasto y el consumo, la política y la propiedad, pues por encima de todo esto se ha de entender la economía como producción de bienes espirituales. Las cuestiones acerca de lo que debe ser productivo y cómo debe serlo son consideraciones culturales, si realmente se reflexiona, es decir, se piensa a través de consideraciones espirituales. Eso significa que la cultura se desarrolla a través de la vida y sus productos son el concepto concreto de capital. A capital aquí lo pone con mayúscula, todo con mayúscula, y así termina esta segunda entrevista, esta segunda aparición, ¿no?, de una conversación con Joseph Beuys, que bueno, es lo que estamos leyendo aquí en este libro, ¿no? Y en este caso, que lleva por título, ¿no?, Preguntas a Joseph Beuys, por George Shellman y Bernd Klusser. Vamos entonces ahora con la tercera de estas documentaciones que aparecen en este libro de compilaciones de ensayos y entrevistas, ensayos de Joseph Beuys y entrevistas a Joseph Beuys. En este caso vamos a leer el manifiesto de fundación de una Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinaria, un texto de Joseph Beuys y Heinrich Böll, entre otros, que es una nota para la prensa escrita el 20 de febrero de 1973. Lo hacemos en el próximo audio.